Va a ser más que interesante con esta colega que desde hace 16 años vive en la Argentina, pero ella es mexicana, es periodista. Vamos a estar hablando de un documental, pero no me quiero quedar solo con eso, porque si yo les digo, bueno, Netflix lanzó un documental y lo tienen que mirar, es un documental muy interesante, entonces vamos a desglosar, me parece, esta entrevista, hablar del documental, pero también de la situación que ese documental trata y conlleva, ¿no? Una bomba con un poder expansivo muy interesante. El documental se llama Los días de Ayotzinapa, ella es la productora periodística y justamente trata el documental sobre los 43 estudiantes que desaparecieron en México en el año 2014 y que hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de ellos. Cecilia González, periodista mexicana, está con nosotros. Un placer que estés aquí en Más Info. Cecilia. Muchas gracias por bienvenida. Invitarme. Bueno, el documental me decía fuera de cámara que, entre otras cosas, el New York Times lo pone como uno de los mejores documentales, imperdible. Como una de las mejores series para ver en este momento en cualquier tipo de plataforma. Son dos partes. Son dos partes, es un documental de 2 horas, dividido 1 hora y 1 hora, son solo 2 capítulos, pero... Es como una película. Sí, totalmente, pero está muy bien que sea así porque es tan intensa en la primera parte, porque lo que hicimos fue una recreación de esa noche en la que desaparecen los 43 estudiantes, casi hora por hora, de qué es lo que pasó, porque es un caso sumamente complejo. Así que termina la primera hora y es como un respiro para la segunda, que es ver explicar cómo van las investigaciones. ¿Cómo van las investigaciones? Porque no vamos a encontrar ahí cómo se resuelve, porque es un caso que hasta el día de hoy no tiene solución. Está abierto. Estamos hablando del 2014. Contanos, a ver... Y ahora vamos a volver a hablar del documental, porque vos fuiste la productora periodística, ¿no? Y claro, como periodista mexicana tenés datos y manejás información como nadie. ¿Qué pasó ese día? Ese día lo que pasó es que un grupo de estudiantes rurales que estudian para maestros rurales en uno de los estados, de las provincias más pobres de México, toma unos camiones se iban a la Ciudad de México. Esto ya es como un uso y costumbre, digamos, de cada año, en el 2 de octubre se conmemora el aniversario de una matanza de estudiantes que ocurrió en el año 1968, así como acabó el Cordobazo, que tuvimos algo similar, era la época. Entonces se conmemora, entonces estos estudiantes iban desde Guerrero hacia la Ciudad de México, toman autobuses, pero hay una serie de confusiones que no se han aclarado y entre la policía, el ejército, las fuerzas de seguridad, todas empiezan a involucrarse o en detener a los camiones, incluso en balearlos y otros en desaparecerlos. Entonces está muy confusa la actuación de cada fuerza de seguridad, por eso es un crimen de Estado, porque lo que sí se ha demostrado es que participaron las fuerzas de seguridad desde policías estatales, municipales y el ejército. ¿Cómo lo trató el presidente de ese momento? El presidente Enrique Peña Nieto, y eso lo mostramos. Porque ahora digo, López Obrador no tiene nada que ver con esto. Digamos. No, López Obrador tiene un compromiso diferente, ahora. Claro, sí. Y ahora te no, el eso. presidente Enrique Peña Nieto hizo lo mismo que hizo con el resto de los 40,000 desaparecidos que hay en México, ignorar a las familias, y en el caso de los 43 fue totalmente ofensivo porque quiso dar por terminada la investigación dando una versión que el gobierno la llamó la verdad histórica, diciendo que unos narcos habían secuestrado a los estudiantes y los habían quemado en un basurero. Y aquí hay una parte muy interesante que contamos en el documental y que ha pasado, que es... Como tenemos mucha gratitud con respecto a Argentina en México, porque el equipo argentino de antropología forense hizo que estaba colaborando con las víctimas, con los familiares de los desaparecidos, demostró que eso no era posible, o sea que la versión histórica que estaba dando el gobierno no era tal. ¿Cómo lo demostraron? Con peritajes científicos, demostrando que que no se podían haber quemado tantos cuerpos en tan poco tiempo con el clima que había en ese momento, demostrando la manipulación de la escena, con todo ese trabajo espectacular que hace el equipo argentino de antropología forense y del cual en México no tenemos todavía tanta experiencia. Y entonces, una vez que el equipo de antropología forense desestima esa idea, digamos, se le cae esa teoría. El gobierno nunca lo quiso aceptar. Pese a ese dictamen del equipo argentino de antropología forense y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creó un grupo especial, el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta el final se quiso seguir asegurando, dando esta versión que exoneraba y que exculpaba por completo al Estado, a las fuerzas de seguridad. ¿Y las familias qué creen que pasó en realidad?
Las familias lo que saben es que las fuerzas de seguridad, insisto, desde policías estatales y municipales, que además en el documental queda todavía más claro porque la historia es muy confusa, entonces en las recreaciones queda claro en qué calle llegaron unos, en qué momento de la madrugada actuaron otros, por qué hay pruebas de que las balas eran parte de armas de uso del ejército, testimonios de médicos en un hospital, o sea, ya la recreación queda como más claro. Todos los familiares de los desaparecidos, pues lo que exigen es que se investigue. Hasta ahora Enrique Peña Nieto siempre se negó a que el ejército testificara. Militares que estuvieron en la zona. 43 personas que desaparecieron. Bueno, pero ni siquiera es un caso que tuvo mucha trascendencia internacional, fue como la gota que rebalsó el vaso, pero ya antes y después hemos tenido desapariciones masivas en México, son cotidianas, así como el hallazgo. Acá resonó mucho el caso de estos cuerpos que aparecían en camiones, ¿te acordás? También. ¿No hace tanto? Sí, sí, bueno, en un momento se dijo. En Guadalajara, en Jalisco, había camiones con cuerpos porque ya ninguna morgue tenía capacidad. No había lugar. Eso es por un lado, y por el otro, hace poco un grupo de periodistas encabezadas por Marcela Turati hizo una investigación muy extensa sobre las fosas comunes ilegales que hay en el país y se han exhumado, no sé, tiene que haber miles de cuerpos ahí que nadie sabe de dónde, quiénes son. Esos son parte de los desaparecidos. Nos queda muy claro cómo actuó o cómo no actuó el gobierno anterior, pero digo, López Obrador, ¿qué hace al respecto? López Obrador, desde que asumió, incluso en su toma de posesión, el 1 de diciembre del año pasado, habló de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y él... Porque sería bueno que no quede como una promesa de campaña, ¿no? Claro, totalmente. Él se comprometió a crear una comisión que investigara específicamente el caso, que va a tener apoyo internacional a través de la CID, que ya se formó en las últimas semanas, ya se ha formalizado y ha habido cambios en cuanto al discurso, por lo menos se ha reunido con los familiares de los desaparecidos, no solo con los del caso de Ayotzinapa, porque insisto que ellos son 43, pero hay más de 40,000 desaparecidos en México, reconocidos por el Estado en los últimos 12 años, o sea, ha sido una masacre tremenda. ¿Cuánto te llevó o cuánto le llevó? ¿De cuántas personas fue el equipo que hizo este documental? No, son decenas, porque la productora es argentina, es la productora Anima Films, que es con la que yo trabajo acá en Buenos Aires, y nosotros organizamos desde acá equipos de producción tanto en Guerrero como en la Ciudad de México, e incluso entrevistamos a una colega mexicana que estaba en Italia, que ha escrito un libro muy importante sobre el caso. Qué fuerte, ¿no? Haber hecho eso. ¿Cómo sí. quedan después? Es como... Sí, leer, por ejemplo, las hojas, que yo no había tenido que hacerlo, pero leer toda la investigación de cómo encontraron los cuerpos, no encontraron el cuerpo, un cuerpo solamente. Un cuerpo. O de un estudiante que le habían sacado el rostro despellejado, tremendo. Y ver cómo cómo quedaron heridos los sobrevivientes, que eran los que nos contaban, que también conseguimos a varios, ¿no?, para entrevistar, y que nos contaran con detalle cómo había sido esa noche, cómo vieron morir a algunos de sus compañeros, porque además de los desaparecidos hubo asesinados que en el momento y cuyos cuerpos quedaron ahí. Exacto. Así que fue una noche muy trágica, que por eso es como importante para México, para la ciudad mexicana, contar esto, y además en un país como en Argentina, que entienden muy bien de qué se trata el tema. Desaparecidos, sabemos de qué se está hablando. No, y además ponerse en el lugar de esos padres que no pueden hacer el duelo como corresponde, ¿no? No está, desapareció. No, y es que además vuelve alguna vez. A la desaparición se agrava, y fue todo lo que ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la inacción. El desdén del Estado, porque cuando el Estado está presente, por ejemplo, en las últimas semanas, el nuevo secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha estado acompañando a familiares, pero porque familiares se organizan para ir a las fosas comunes y escarbar con sus propias manos. Bueno, ya es un cambio simbólico que el gobierno te esté ayudando y que esté ahí presente, es otro tipo de compromiso. Ahora esto recién empieza, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva 3 meses. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Los días de Ayotzinapa, sí. Así lo encontramos en Netflix, sí. 2 partes, es como ver una película, este documental increíble que, como decíamos al comienzo, The New York Times habló y lo puso como, me decías al comienzo, uno de los mejores como una de las series más que hay que ver en esta temporada en cualquier tipo de plataforma, no es solo Netflix. Que hay que ver, sí o sí. Bueno, sí. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias y a para ti. lo que podamos colaborar, bueno, aquí estamos. Gracias. Un placer, muchísimo.